tomar nuestros asientos, hermanos, y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos. Hermanos, estamos ya terminando. El libro de los Hechos ha sido una larga jornada de 2 años, no sé, ya perdimos la cuenta, ¿verdad?, de cuánto tiempo. Pero vamos a ver el capítulo 27 esta noche con la ayuda del Señor. Por lo menos algo del capítulo 27, porque hay tantas cosas, ¿verdad?, que podemos ver en la palabra de Dios. Hermanos, anímese a correr. Yo le voy a llegar a hacer barra, oye. Ajá, yo le voy a hacer barra a usted. Mire qué increíble, realmente la gente se entusiasma, ¿verdad? Yo he estado viendo que hasta gente de San Miguel va a venir para correr en la carrera. No sabía yo que se entusiasmaba tantas las personas por esto, ¿verdad, hermana Ana María? Usted qué buena para... Bueno, pero hay que hacer el ánimo, hermano, para sudar un poquito. Y más por el propósito también, ¿verdad?, de poder apoyar a familias que necesitan una ayudadita, un empujoncito para poder tener a sus hijos aquí en la escuela. Vamos a venir aquí al capítulo 27. Hermanos, estamos terminando, como decía, ya el libro de los Hechos. Yo creo que nos quedan unos 3 o 4 mensajes y en noviembre estamos pensando, orando, qué libro vamos a estudiar a partir de noviembre con la ayuda del Señor. Pero vamos a leer los primeros versículos de Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27. Dice el versículo 1 al 3. Dice que cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, acuérdese que Pablo había apelado al César, como dice el versículo anterior. Pablo apeló a César, ¿verdad? Porque Pablo estaba siendo enjuiciado. Entonces dice que entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena, o sea, de ese lugar, una nave que venía de ese lugar, que iba a tocar los puertos de Asia, dice, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día, dice, llegaron a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Este es el inicio de un largo viaje que Pablo iba a tener para finalmente llegar a Roma. Pablo iba a llegar a Roma. Este viaje era para llevar a Pablo a Roma, para que él compadeciera ante el César, para ser juzgado por el emperador allá en Roma. Pero hermanos, Pablo tenía desde hace años atrás, tenía Pablo un deseo muy especial, hermanos, por ir a Roma. Un deseo, como vamos a estar viendo esta noche, que se le había truncado en diferentes oportunidades. Pablo había pasado años orando y deseando ir a Roma para servir al Señor allá, para tener fruto de Dios en Roma. Pero muchas cosas se habían opuesto y habían impedido que Pablo llegara ahí. Pero finalmente Pablo está zarpando, iniciando este viaje que algunos le llaman que es el cuarto viaje misionero de Pablo. Y finalmente Pablo está tomando este barco para ir allá, pero como vamos a ver ahorita en todo el capítulo 27, fue una travesía increíble, ¿verdad? Cualquiera pudiera pensar que como Pablo iba a ir a hacer la obra de Dios allá, y que Pablo iba a ir a evangelizar, y que Dios era la voluntad de Dios para Pablo, entonces que Pablo en el viaje no iba a tener problemas, pero Pablo tuvo un montón de problemas en el viaje y vamos a estar hablando de eso. Por eso nuestro tema, hermanos, esta noche es el que está ahí en la pantalla, el llamado de Dios a otro
a otro lugar, el llamado de Dios a otro lugar. Saben, hermanos, que ahora durante nuestra celebración global, ¿verdad? Vamos a la misión, como le titulamos, durante nuestra celebración global. El día domingo en la tarde hacemos algunas decisiones de vida, como le llamamos, y llenamos algunas boletas, y muchos de nosotros llenamos esa boleta de decisión de vida. Y aquí tengo el reporte de algunas decisiones que tomamos nosotros en cuanto a la misión de Dios, en cuanto a ir a la misión de Dios. Por ejemplo, dice que 88 de nosotros nos comprometimos a orar. O sea, aquí este no es un compromiso para orar una vez al año, ¿verdad? Sino que un compromiso a orar de verdad. Pero 88 de nosotros dijimos que vamos a orar. 39 dijeron en esas decisiones que van a hacer un viaje a corto plazo durante el próximo año. 39 van a hacer un viaje a corto plazo. 27 hermanos dijeron que van a formar parte, que desean formar parte de un equipo misional. 27 hermanos. 15 hermanos dijeron que desean formar parte de un nuevo equipo misional. 15. Pero queremos hablar, este tema es especialmente para los que dijeron, pero aquí vamos toda la iglesia. Fíjense que 20 personas, hermanos de nosotros, dijeron que sienten en su corazón que Dios los quiere trasplantar a otro lugar. Y de eso se trata este tema. Cuando Dios nos llama a ir a otro lugar, a trasplantar nuestras vidas a otro lugar, a cambiar nuestra localidad y viajar e ir a otro lugar, ya sea ahí nomás o sea hasta lo último de la tierra, pero ir a otro lugar de donde actualmente Dios nos tiene, que es en esta ciudad. Entonces de eso se trata esta noche el tema. Pero antes de entrar a ver algunos detalles de esto, quisiera que viéramos el pasaje. Vamos a ver el video del capítulo 27, ¿verdad? Es un poquito largo, pero avanzamos un poquito más viendo el video de lo que estuvo ocurriendo, lo que pasó en el capítulo 27. Así que vamos a ver el video. Cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, Pablo y algunos otros presos fueron entregados a un centurión llamado Julio, que pertenecía al batallón imperial. Abordamos un barco de Adramitio, que estaba a punto de zarpar hacia los puertos de la provincia de Asia, y nos hicimos a la mar. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente hicimos escala en Sidón, y Julio, con mucha amabilidad, le permitió a Pablo visitar a sus amigos para que lo atendieran. Desde Sidón, zarpamos y navegamos al abrigo de Chipre, porque los vientos no eran contrarios. Luego de atravesar el mar frente a las costas de Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, de Licia. Allí, el centurión encontró un barco de Alejandría que iba para Italia y nos hizo subir a bordo. Durante muchos días, la navegación fue lenta, y a duras penas llegamos frente a Gnido. Como el viento nos era desfavorable para seguir el rumbo trazado, navegamos al amparo de Creta, frente a Salmona. Seguimos con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo les advirtió: Señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso, que causará mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta, que da al suroeste y al noroeste, y pasar allí el invierno.
Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían, así que elevaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Luego de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo. Temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la Sirte, echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Ya teníamos mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: Señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los estoy exhortando a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida. Solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Y me dijo: no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador. Y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo en este momento. Así que, ánimo, señores. Confío en Dios que sucederá tal y como Él me lo ha transmitido. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Ya habíamos pasado 14 noches a la deriva por el mar Adriático, cuando a eso de la medianoche los marineros presintieron que se aproximaban a tierra. Echaron la sonda y encontraron que el agua tenía unos 37 metros de profundidad. Más adelante volvieron a echar la sonda y encontraron que tenía cerca de 27 metros. Temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron 4 anclas por la popa y se pusieron a rogar que amaneciera. En un intento por escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar del bote salvavidas al mar con el pretexto de que iban a echar algunas anclas desde la proa. Pero Pablo les advirtió al centurión y a los soldados: Si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. Así que los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua. Estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar alimento. Hoy hace ya 14 días Él dijo: que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. Ustedes no han comido nada. Les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. Dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Todos se animaron y también comieron. Éramos en total 276 personas en el barco. Una vez satisfechos, aligeraron el barco echando el trigo al mar. Cuando amaneció, no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía que tenía playa, donde decidieron encallar el barco a como diera lugar. Cortaron las anclas y las dejaron caer en el mar, desatando a la vez las amarras de los timones. Luego izaron a favor del viento la vela de proa y se dirigieron a la playa. Pero el barco fue a dar en un banco de arena y encalló.
La proa se encajó en el fondo y quedó varada, mientras la popa se hacía pedazos al embate de las olas. Los soldados pensaron matar a los presos para que ninguno escapara a nado. Pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. Dio orden de que los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a tierra, y de que los demás salieran valiéndose de tablas o de restos del barco. De esta manera todos llegamos sanos y salvos a tierra. Ese es todo el capítulo 27. Imagínense todo lo que, y todavía falta ahí, ¿verdad? Algunas cosas antes de que lleguen a Roma, pero imagínense todo lo que pasó Pablo. Pero hermanos, quiero que leamos en Romanos capítulo 1, si me acompañan, capítulo 1, versículo 13 al 15. Deje una ceñita allí. Vamos a regresar y leamos Romanos capítulo 1, versículo 13 al 15. Romanos 1, 13 al 15. Pablo les está escribiendo a los hermanos allá en Roma y les dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces, dice, me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre ustedes algún fruto, como entre los demás gentiles. Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y si ustedes ven al final del libro de los Hechos, en el capítulo 28, ya el penúltimo versículo del libro de los Hechos, Hechos 28, versículo 30, cuando Pablo finalmente llegó a Roma, y termina aquí el libro de los Hechos, dice el versículo 30, que Pablo permaneció, ¿cuánto tiempo, hermanos? 2 años, dice, enteros, en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Se cree que Pablo, después de estos 2 años, él salió de Roma, visitó algunas de las iglesias y luego regresó a Roma para finalmente morir. Él murió, Pablo murió en Roma, ahí entregó su vida. Pero hermanos, Pablo tenía una pasión tan grande desde mucho tiempo antes, sentía el anhelo, el deseo de ir a Roma y de servir a Dios y de tener, como acabamos de leer, algún fruto ahí en Roma. Y este deseo lo tenía desde muchos años antes, pero como dice aquí la carta a los romanos, dice, hermanos, yo quiero que ustedes sepan que yo he intentado muchas veces ir a ustedes, pero hasta ahora he tenido muchos estorbos, he tenido muchas dificultades para que esto sea posible, porque yo quiero también anunciar el evangelio en Roma, yo quiero cosechar fruto para Dios en Roma. Y Pablo sentía este llamado tan especial para que su vida fuera trasplantada a Roma. Y por 2 años, termina el libro de los Hechos diciendo que por 2 años enteros Pablo vivió en una casa alquilada. Cuando llegó a Roma, él no fue a la cárcel directamente, sino que estuvo en esta casa, estuvo como le llaman, ¿cómo es que le llaman el sistema penitenciario cuando alguien está preso pero en su casa? Arresto domiciliario, ¿verdad? Eso es. Estaba bajo arresto domiciliario y había un guardia que lo estaba cuidando ahí, gratis, ¿verdad? Tenía seguridad gratis en su casa, Pablo, pero él tenía toda la libertad para predicar el evangelio. Entonces, hay 2 cosas, hermanos, básicamente que quisiera que meditáramos esta noche. Número 1, que el llamado de Dios, hermanos, a trasplantar nuestra vida a otro lugar, este llamado, hermanos, es una gran motivación. La persona que experimenta este llamado va a experimentar una gran, ¿qué, hermanos? Motivación
va a experimentar una gran motivación. Pablo experimentó este deseo que lo consumió constantemente. Yo no tengo ahorita quiénes son los 20 hermanos que dijeron que no los tengo en mente. No sé quiénes son, quienes dijeron que han sentido este llamado de que Dios los lleve a otro lugar. Pero hermanos, sin duda, no solamente estos 20 hermanos, pero muchos de nosotros y nuestros hijos van a ir a otros lugares. Ese es el deseo de Dios. Y yo no tengo duda ya de que Dios nos va a usar como iglesia para que nuestros hijos, para que nosotros vayamos a otros lugares, trasplantar nuestras vidas para cosechar fruto para Dios, para ir a cegar esos campos que están listos y que están esperando por obreros, que están esperando por nosotros para levantar esa cosecha para nuestro Dios. Amén, hermano. Y que como padres también, hermanos, estemos orando por nuestros hijos. Porque, hermanos, ¿qué queremos de nuestros hijos? Que ellos hagan en la vida. Que sean grandes profesionales, grandes empresarios. ¿Qué anhelamos de nuestros hijos? Que sean unas grandes personas para sentirnos nosotros orgullosos, ¿verdad? Que digan que es nuestro hijo, nuestra hija. ¿Qué esperamos nosotros de nuestros hijos? Pero como decía Carlos, ahí está nuestra declaración de propósito. Y ya Dios nos ha aclarado ampliamente cuál es su voluntad y la comisión que Él nos ha encomendado. Y hermanos, y por eso nuestros hijos y muchos de nosotros van a ser trasplantados por el mismo Señor a otros lugares, a otras naciones, a otras ciudades. ¿Y quién los va a motivar a hacer eso? ¿Quién los va a motivar? ¿Quién nos va a motivar? Dios nos va a motivar, Dios nos va a llevar. Amén, hermano. Porque ese llamado, hermanos, es una gran motivación. Yo estoy seguro que hay cosas que a usted le motivan mucho, ¿verdad? Hay cosas que a las personas les motivan mucho. Todos hemos tenido cosas que nos motivan, que nos gustan, que nos atraen. Y nosotros estamos dispuestos a pagar lo que sea para ir a ese lugar, para adquirir esa cosa, para comprar la entrada a ese lugar, para ir y participar de ese espectáculo o lo que sea, o ir a ese lugar que tanto nos atrae. Hay cosas que nos apasionan, nos motivan grandemente, pero si hay algo que es poderosamente motivante, amados hermanos, es el llamado de Dios. El llamado de Dios es más motivador y es más motivante que cualquier otra cosa en la vida del ser humano. Ahora quiero que veamos aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, aquí por primera vez en la narración del libro de los Hechos, hermanos, aparece la mención de este deseo de Pablo. En la narración aquí del libro de los Hechos, en el capítulo 19, aparece por primera vez mencionado que Pablo deseaba ir a Roma, que tenía este llamado a que su vida fuera a Roma a servir y a ganar y a hacer la gran comisión, a hacer discípulos allá en Roma, y lo que finalmente él hizo. Entonces dice el versículo 21 de Hechos 19, pasadas estas cosas. ¿Cuáles cosas, hermano? ¿Qué pasó en el capítulo 19 de Hechos? Pablo está ¿en dónde ahí? ¿Dónde está Pablo, hermanos? En Éfeso. ¿Se acuerda todo lo que pasó? Cosas extraordinarias estaban pasando en Éfeso. Cosas extraordinarias pasaron en Éfeso. De hecho, Éfeso, como vimos hace tiempo atrás, llegó a ser, después de Jerusalén, después de Antioquía, Éfeso llegó a ser la iglesia, dijéramos, más grande y que más influencia misionera tuvo en toda Asia y en todas estas regiones. De Éfeso se salieron muchos hermanos y plantaron iglesias en diferentes lugares de Asia. Las iglesias de Asia, casi todas ellas fueron plantadas desde Éfeso
porque Dios obró ahí poderosamente. Entonces, dice que pasadas estas cosas, el alboroto y todo, muchas cosas que estaban ocurriendo en Éfeso, dice que Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, ¿qué dijo Pablo aquí en este momento? Dice, después que haya estado allí, o sea, en Acaya, en Macedonia, me será necesario ir ¿a dónde? A Roma. Es la primera vez. Imagínense, eso fue muy bien atrás. Pero Pablo ya estaba, dijéramos, embarazado Pablo. ¿De quién estaba embarazado? De Roma. Él estaba poseído por este deseo, su alma estaba embargada por este deseo. Desde aquí Pablo empieza a decir que le era necesario ir a Roma. ¿Por qué tenía él ese deseo? Porque Dios le había hecho un llamado ahí. Entonces, aunque ahí estaban pasando cosas hermosas en Éfeso, pero ya Pablo está hablando, aquí está lindo, lo que Dios está haciendo es extraordinario, pero yo tengo un llamado a ir a Roma, dice Pablo. Entonces dice que él lo pensaba hacer después de recorrer Macedonia y Acaya, ir a Jerusalén y luego ir a Roma. Entonces, Pablo efectivamente, hermanos, en esos 2 años que estuvo en Éfeso, Pablo fue a Acaya, Pablo fue a Corinto. Y desde Corinto, o sea, después de ese momento, cuando Pablo va a Acaya, va a Corinto, entonces desde Corinto Pablo escribe la carta a los romanos que acabamos de leer. Estando en Corinto, Pablo escribe la carta a los romanos. Y Pablo, al escribir la carta, les dice lo que ya leímos. Les dice, hermanos, quiero que ustedes sepan, que no ignoren, que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. O sea, ¿qué quiere decir eso? Aquí en el libro de los Hechos, por primera vez aparece que Pablo está diciendo de ir a Roma, pero cuando vemos la carta que él escribe después de este momento en el libro de los Hechos, ya Pablo le dice a ellos que desde mucho antes, él tenía este deseo, este llamado que lo impulsaba, que lo motivaba. Y por muchos años antes Pablo estaba, dijéramos, embargado por este deseo de estar en Roma, de ir a Roma. Y no sabemos exactamente cuántos años habían pasado. Quizás mientras Pablo escribía la carta a los romanos, estando en Corinto, Dios lo animó más. Experimentó ese fuerte llamado, esa convicción profunda por los romanos. En realidad, hermanos, a lo mejor como cuando se le apareció el macedonio, ¿verdad? Pablo se le apareció un romano también en algún momento de su vida, diciéndole, Pablo, pasa por acá. No sabemos exactamente cómo Pablo comenzó a sentir este llamado para ir a Roma, pero vemos claramente que Pablo por mucho tiempo, por muchos años, él sentía este llamamiento. Miren en Hechos 23, ya más adelante. Y ahí de Hechos 19 retrocedimos un poco, ¿verdad? Para ver que aún desde antes de ese momento, Pablo había intentado ya ir a Roma, como dice en su carta. Ya Pablo había hecho intentos, pero había sido estorbado. Pero aquí en Hechos 23, ya estando Pablo en Jerusalén, ¿se acuerdan? Aquí Pablo, hermanos, su vida estaba en peligro. 2 veces los judíos planearon una emboscada para matarlo, para asesinarlo, pero el Señor lo libró. Entonces, después de que casi lo despedazan ahí en la plaza pública, ahí en Hechos 23, en el versículo 11, dice que a la noche siguiente, esa noche siguiente, después de que casi lo despedazan, se le presentó el Señor y le dijo a Pablo, ten ánimo, le dijo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Hermanos,
Si usted ha sentido este llamado de Dios a ir a otro lugar, quizás todavía aún ni sabe exactamente a dónde Dios lo quiere llevar, pero en algún momento usted va a sentir este llamado de Dios a trasplantar su vida a otro lugar. Una cosa que usted debe de estar segura es de que Dios le va a dar convicción, le va a dar certeza de cuál lugar es al cual Él quiere que usted vaya. Y debemos de buscar esta dirección del Señor en oración para que el Señor nos indique y nos diga claramente a dónde Él quiere usarnos, a dónde Él quiere que vayamos. Pero en la medida en que nosotros experimentamos este llamamiento, después quizás de una predicación, de algún momento en alabanza, mientras oramos en nuestra casa, mientras estamos en el oasis de oración o mientras estamos en un culto de la iglesia o en un culto de oración, en un ayuno, en el momento donde quiera que Dios comienza a inquietar nuestros corazones, si es el llamado de Dios a hacer esto, sin duda, amados hermanos, eso va a crecer y va a ser un deseo que no lo va a dejar, ya no lo va a dejar, ya no lo va a abandonar. Va a ser un deseo creciente en su corazón y usted cada día va a sentir más la certeza del Señor de que Él quiere llevarlo en determinada dirección para usarlo en otro lugar. Pablo, cuando el Señor se le aparece en Hechos 23, ya Pablo lo había dicho en Hechos 19, ya Pablo le había escrito ante a los romanos, ya Pablo había intentado ir a este lugar porque sentía una atracción por ese lugar. Y entonces, pero aquí el Señor, a pesar de todas las circunstancias que estaba pasando, el Señor le está confirmando a Pablo y le está diciendo, como diciéndole, la razón por qué no te van a matar aquí es ¿por qué? Porque tienes que ir a Roma. Si por algo podés estar seguro que todavía no te morís porque tenés una misión que cumplirme, Pablito. Tenés que ir a Roma y por eso no te puede pasar nada aquí porque tú tenés que ir a Roma. Tenés que llegar allá. Tengo una misión para ti en Roma. Y aunque aquí se vea la cosa tan difícil, pero tú vas a llegar a Roma. Y lo mismo le dijo, como vimos en el capítulo 27, lo mismo le dijo mientras estaban en ese naufragio. Esa noche, dice, el Señor se le vuelve a aparecer a Pablo y le dice, te es necesario, Pablo, comparecer delante del César para dar testimonio de mí, de tu Señor, de tu Rey. Entonces, hermano, si hiciéramos una aplicación de esto a cada una de nuestras vidas, la razón, hermanos, porque estamos aquí contando el cuento, la razón por la que el Señor no nos lleva todavía es porque Él tiene ¿qué para nosotros? Misión, tiene una misión. Tiene una misión que Él quiere cumplir a través de nuestras vidas. Y mientras no cumplamos esa misión, si es necesario nos va a meter en un gran pez. Como aquel profeta, ¿verdad? Si es necesario, va a hacer lo que sea necesario, pero Él nos va a llevar a cumplir esa misión. Pablo estaba cierto. Hermanos, el llamado de Dios para ir a otro lugar se convierte en parte de nuestra vida, se convierte en nuestra vida misma. Es un pensamiento y un deseo que no se puede separar de nuestra vida, que va creciendo ese pensamiento, ese deseo, esa inclinación. El llamado de Dios a otro lugar es una carga, es un peso inseparable, es un peso que nos carga, que nos inunda. En las palabras de Pablo en Romanos 1:14, él presenta este deseo que él tenía por ir a Roma como una deuda que él sentía. Es como una deuda que sentimos con Dios, con las personas, especialmente con ese lugar. Como dice el versículo 14 de Romanos 1, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, dice Pablo.
Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Siento esa carga, siento ese peso, siento esa deuda con Dios, siento esa deuda con ustedes de ir y estar y servirles y hacer lo que Dios quiere que haga en medio de ustedes. El llamado de Dios, hermano, a otro lugar se convierte en la vida de aquel que lo tiene en una obsesión, en un deseo, en un impulso, porque es una gran motivación. Es una gran motivación. Por momentos podemos experimentar quizás frustración, como Pablo dice, yo he intentado y me siento frustrado. Pero el deseo está ahí persistente y ese deseo, ese llamado es suficiente para motivarnos, para movernos, para movilizarnos. Y eso es lo que necesitamos, hermanos, cada uno de nosotros. Es lo que la iglesia necesita. Necesitamos escuchar a Dios, como dijo Isaías. Cuando Isaías escuchó al Señor diciendo, ¿quién irá? ¿Quién irá por nosotros? Isaías dijo, heme aquí, Señor. Lo que usted y yo, lo que la iglesia, lo que nosotros necesitamos es escuchar al Señor llamándonos y diciéndonos, esta es la misión, este es el camino, esto es lo que Dios, lo que yo quiero que tú hagas, ya sea en nuestra Jerusalén, ya sea en nuestra Judea, ya sea en nuestra Samaria o hasta lo último de la tierra. Necesitamos tener certeza. Y cuando usted tiene certeza, hermano, ¿sabe por qué a veces andamos ahí quejándonos y sintiendo que, ay, a esto solo a mí me toca, ahí me dejan solo, que no sé qué? ¿Ha oído usted esas quejas? Cuando usted oiga eso, cierre los oídos, hágale así, mire. No oigo, dígale. ¿Sabe por qué la gente nos ponemos así? Porque no estamos en lo que tenemos que estar. Cuando usted está haciendo lo que Dios le ha mandado hacer, usted no va a andar viendo si el otro lo hizo o no lo hizo, porque como usted, el Señor, lo ha mandado a hacerlo. Amén, hermano. Pero como, bueno, siempre hay, ¿verdad? Curiosos o qué sé yo, pero hermano, el llamado es más motivación, es la mayor motivación, saber que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Es un deseo creciente, es un deseo que nos envuelve y nos consume toda nuestra vida cuando sentimos ese llamado de Dios, cuando sabemos del llamado que Dios nos ha hecho. Yo recuerdo cuando yo nunca pensé que iba, aunque yo soy de aquí de Santana, ¿verdad? Pero nunca pensé que después que nos casamos, que vivimos 10 años en San Salvador y servimos allá, realmente yo en mi pensamiento nunca pensé que iba a venir a regresar a la ciudad heroica, hermano. Y entonces pero estábamos orando a donde el Señor, ¿verdad? Habíamos hablado con los pastores, con el presbiterio en San Salvador, de nuestra disposición a servir al Señor donde Él quisiera y a dejar el trabajo y todas estas cosas. Y entonces, cuando los pastores nos dijeron de venir a servir aquí, de que comenzáramos a viajar, ¿verdad? Lo cual hicimos por un año, todo el 2002 prácticamente, ¿verdad? Estuve viajando para acá. Hermanos, cada viaje que hacía, cada día me sentía una gran pasión, cada día un gran deseo. Trabajaba, tenía una gran responsabilidad en la empresa donde yo trabajaba. Las operaciones del área donde yo tenía que ver comenzaban a las 4 de la mañana y eran un montón de responsabilidades que yo tenía que ver. Desde que comenzaba tenía que estar pendiente. Pero yo buscaba todas las maneras posibles, hermanos, para que a las 5 a más tardar, yo me zafaba, hermano. Yo me venía. Y como situaciones, ¿verdad?, que fueron dándose y necesidades,
Bueno, hubieron meses que casi 5 veces en la semana viajaba. Hubieron no sé cuánto tiempo, pero hasta 5 veces en la semana venía. Y fíjense, estaba motivado, hermano. Pero ¿y por qué era eso, hermano? Porque el Señor, cuando uno le dice, Señor, aquí es la cosa, aquí te quiero, esto quiero que hagas. Entonces Él nos motiva, nos da fuerza, nos da energía, nos tiene contentos. Y aunque puedan haber dificultades y circunstancias, pero usted está contento haciendo lo que Dios lo tiene haciendo. Si usted, el Señor, lo tiene ahorita en ese grupo pequeño discipulado, si lo tiene sirviendo en este ministerio, si lo tiene sirviendo en esto otro, si está en ese equipo misional, si Dios de verdad nos ha llamado a hacer eso en este tiempo, debemos revisarnos, hermano, cada uno de nosotros, si realmente lo estamos haciendo en respuesta al llamado de Dios o solo porque no digan que no hacemos nada, hermano. Más que el hermano Rafael dijo que algunos tienen el ministerio de poner sus pompis en las sillas, ¿verdad? Y de calentar las sillas. Ay, así dijo él, ¿verdad? Entonces, no, yo tengo que hacer algo. Entonces, aunque sea aquí me voy a meter. Eso no va a durar mucho, hermano. Eso de, aunque sea aquí voy a meterme o algo voy a hacer, eso no dura mucho porque esta es una batalla. Pero el llamado de Dios, hermano, a hacer la misión que Él nos encomienda es una gran, ¿qué, hermanos? Motivación. Es una gran motivación. Pero lo segundo, hermano, el llamado de Dios a otro lugar, hermano, enfrentará obstáculos. Dice, pero hasta ahora he sido estorbado, dice. Hermano, no debemos de pensar que porque sentimos la certeza del llamado de Dios, su realización será fácil. Tendremos que luchar en medio de grandes tribulaciones y oposiciones muchas veces para que la voluntad de Dios se lleve a cabo en nuestras vidas. Era para que Pablo pensara al ir en ese barco, ¿verdad? Él pudo hasta escaparse. Hubieron diferentes circunstancias en el viaje para que él hasta pudiera escaparse y hacer otra cosa. O lo pudieron haber matado. Hubieron también intentos de matar a todos los presos que iban en el barco. Pero ¿por qué Pablo no se escapó? ¿Por qué Pablo tampoco lo mataron? Porque Dios tenía esa misión. Y aunque enfrentaron todos esos obstáculos, todas esas pruebas, todas esas dificultades, el mismo Señor le dio la certeza de que era su voluntad. Entonces, este llamado, hermanos, este llamamiento va a perseverar en medio de grandes tribulaciones, en medio de grande oposición. A veces nosotros pensamos y decimos, vamos a ver si todo sale bien, es porque esa es la voluntad de Dios. Eso se oye bonito, pero no es nada bíblico eso, ¿verdad? Eso, que todo va a salir bien, no quiere decir que eso, por eso es la voluntad de Dios, hermano. Y que haya oposición no quiere decir que por eso, pues no, Dios no quiere que haga esto. Que haya oposición no quiere decir que no es la voluntad de Dios, especialmente cuando hablamos de trasplantar nuestras vidas en otro lugar. En otro lugar. Mire lo que dice aquí Romanos. Vamos a leer al final Romanos capítulo 15, sí, vamos a Romanos capítulo 15. Hermano, Pablo se sostuvo ante los peligros aún de su propia vida, porque sabía que el Señor lo había llamado a ir a Roma. Fue un deseo constante, como hemos dicho. Romanos capítulo 15. Mire lo que dice el versículo 21, 22 y 23. Dice, sino como está escrito, dice Pablo, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán. Está hablando de los gentiles. Está hablando de aquellos que no habían escuchado del Dios de Israel. Y los que nunca han oído de él entenderán, dice.
O sea, los no alcanzados, los de más lejos, los que no han sido alcanzados, los que no han oído de Él, dice, oirán y van a creer, dice Pablo. Los que nunca han oído de Él van a entender la palabra. Por esta causa, dice, me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Es la carta a los romanos, le está escribiendo. O sea, yo sé que al llevar el evangelio, al llevar la palabra, van a ver quienes van a entender y van a creer, pero he sido impedido, dice Pablo. Pero ahora, dice, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, ahora sí pienso que lo voy a hacer, dice. Hermanos, no debemos de perder de vista la guerra espiritual, la oposición demoníaca, especialmente cuando pensamos en llevar el evangelio a lugares donde no hay evangelio, que era el caso que Pablo estaba planteando aquí. Y la idea que Pablo da de que había algo que era insistente en oponerse a él. Y lo que dicen algunos comentaristas, que lo que Pablo está hablando es de la oposición espiritual del mismo Satanás, que le impedía de una y de otra manera el poder ir a Roma. Finalmente venció esa oposición. A pesar del naufragio, a pesar de todas estas cosas, Pablo venció finalmente toda esa oposición y llegó al lugar donde Dios quería que él fuera y donde Dios quería usarlo. ¿Saben ustedes, hermanos, que según la historia de los que trajeron el evangelio a nuestro país, se dice que el primer misionero americano, o sea, estadounidense, que venía para acá, ¿verdad? En aquel entonces, entiendo que fue a finales de los 1800, dice la historia que el primer misionero que venía para acá venía en barco. Y el barco en el que venía este misionero naufragó y este hombre murió en el mar. Y no llegó a poner sus pies aquí en El Salvador. Primer misionero de Estados Unidos que venía para nuestro país. No llegó a las costas de Centroamérica, murió, naufragó el barco en el que venía y murió. Hermano, especialmente cuando vamos a hacer la obra a lugares donde no hay evangelio, hermano, la guerra va a ser encarnizada, la oposición va a ser sensible, va a ser palpable, la oposición del enemigo para que no vayamos, para que no hagamos, va a ser a costa, como ha estado viniendo la palabra de sacrificio, va a ser a costa de grandes dificultades, va a haber que pagar un alto precio para poder conquistar esas costas, por decir así, de esos lugares donde la palabra no ha llegado. Y de alguna manera es lo que Pablo está planteando aquí, de cómo el Señor quería que él fuera a estas regiones, a estos lugares, y cómo por tantos años él tuvo esa oposición constante que le impedía ir, pero finalmente Pablo llegó a Roma, a donde Dios le había llamado a testificar del Señor glorioso, de nuestro gran Salvador, Jesucristo. Hermanos, concluyendo esta noche, no sé cuántos o quiénes de nosotros hemos estado sintiendo ese llamado de Dios a trasplantar nuestras vidas a otros lugares. 20 de nuestros hermanos, no sé si algunos de los que estamos aquí somos de esos 20 que pusimos en esa boleta. Yo siento el llamado de Dios a trasplantar mi vida a otro lugar. Vamos a orar esta noche, que el Señor pueda confirmar ese llamado, ese deseo, que ese deseo pueda, como hemos hablado, desarrollarse y crecer, y que cada día sea más claro. Y aunque usted experimente oposición de su misma familia, quizás, que le va a decir: estás loco, estás loca, ¿cómo estás pensando en eso? Si, hermanos, y hasta para ir ahí nomás, ¿verdad? A veces enfrentamos esas cosas como
Por ejemplo, el hermano Alex, cuando él se fue para Sonsonate, cuando él dijo que se iba a ir a vivir allá a Sonsonate, ¿verdad? Su propia familia. Dijo, ¿estás loco, Alex? Si tú eres un médico, si tú eres esto, tú eres lo otro, ¿y qué vas a ir a hacer ahí, a ese horno? ¿Qué vas a ir a hacer ahí, a sufrir? Vas a llevar a tus hijos allá, a ese lugar y todo eso. Y vamos a enfrentar dificultad. Pero usted tiene que tener claro que eso no lo debe de detener, si es la voluntad de Dios para su vida. Si es el llamado de Dios para su vida a ir a ese lugar, si Dios nos está llamando a trasplantar nuestras vidas a X lugar, entonces esa oposición, esas dificultades no nos debe de detener, sino que debemos de estar entendidos que esa es la realidad que vamos a enfrentar, esas oposiciones, esos obstáculos, esas dificultades, para que no hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Grandes pruebas pueden ser, diferentes cosas difíciles que podemos experimentar, pero si usted siente en su alma, en su corazón, el llamado de Dios, todo eso no nos debe de detener, sino que debemos de perseverar en el llamado que Dios nos ha hecho. Si ese llamado es verdaderamente de Dios, nunca nos dejará ese llamado. A pesar de todas las oposiciones, se va a llevar a cabo por la gracia de Dios. Hay que comenzar a orar, a prepararnos, si Él nos está llamando. Si Él nos ha mostrado a ese varón macedónico, ¿verdad? Debemos de prepararnos. No debemos de dudar del llamado de Dios, especialmente si Él nos está llamando a lugares no alcanzados todavía. Debemos de prepararnos. Debemos de comenzar a dar los pasos que Dios quiere para poder estar listo. Y finalmente, quizás van a pasar muchos años, como vemos aquí en la vida de Pablo. Entre más lejos ese lugar, es un lugar donde no hay evangelio, entre menos evangelio hay en un lugar, más difícil es ir a ese lugar y poder entrar ahí y poder llevar la palabra del Señor. Más difícil va a ser, y quizás nos lleve muchos años prepararnos, aprender un idioma, puede ser que nos lleve muchos años prepararnos bíblicamente, teológicamente, pero comencemos a dar los pasos teniendo cierto de que es el Señor el que nos llama, el que nos va a guiar. Vamos a orar, hermanos, esta noche. Quisiera pedirle a los músicos si pueden pasar. Vamos a orar un momento. Que el Señor nos pueda llevar, que el Señor nos pueda usar de una manera especial. Pero esta noche quizás aquí entre nosotros haya alguna persona, quizás usted está aquí esta noche y usted no le ha entregado su vida a Cristo. Quisiera orar por usted también. Antes de orar por ese llamado que Dios nos hace, si hubiera una persona aquí esta noche, si usted está aquí y no le ha entregado su vida a Jesús, lo más maravilloso que le puede pasar a una persona, lo más maravilloso que puede pasarnos es el día que conocemos al Señor, que experimentamos el perdón de nuestros pecados, el día que el Señor toca nuestras vidas, el día que experimentamos ese llamado de Dios para salvación. Porque antes de que Dios nos llame para que le sirvamos en otro lugar o de alguna manera que le sirvamos, Él nos llama para salvación. Y si hay alguien aquí esta noche en medio de nosotros que necesita a Jesús, si usted nunca ha orado, nunca le ha pedido al Señor que venga a su vida, nunca le ha pedido perdón al Señor por sus pecados, pero esta noche Dios le está llamando a usted, usted está sintiendo ese llamado de Dios para venir a Él,
La Biblia dice que si usted viene a Él le va a recibir tal como está. No tiene que ir y arreglar algo antes, sino que así como está en este momento, si usted viene con sinceridad, si usted viene de todo corazón, el Señor le recibe. Si usted le pide perdón al Señor por sus pecados, el Señor es amplio en perdonar a todos aquellos que vienen a Él. No sé si habrá alguien esta noche, ahí donde usted está, quisiera orar por usted. Si me indica con su mano, si hay alguien esta noche que dice: yo necesito a Jesús. Si usted nunca le ha dado su alma a Jesús, nunca ha pedido el perdón de sus pecados, esta noche quizás el Señor ha preparado esta reunión y le ha traído para que usted pueda venir al Señor y pueda usted poner su vida en los brazos de Cristo, en los brazos del Señor. ¿Habrá alguien esta noche que dice: yo quiero que oren por mí, yo quiero darle mi vida, yo me quiero reconciliar con el Señor? Yo he estado lejos del Señor, yo he estado lejos del Señor, pero esta noche